¿Qué tal, mi gente latina beisbolera? Mi nombre es Noé Brito y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, en donde solamente estamos a semanas del final de la temporada 2025 con las aspiraciones de ver a los Cachorros de Chicago en la postemporada. Sabemos que los Chicago White Sox no tienen puesto en la postemporada, pero vamos a continuar nuestra cobertura especial de ambos equipos de aquí al final. Para este episodio vamos a enfocarnos en lo que fue la serie entre los Chicago Cubs y los Tampa Bay Rays en Wrigley Field y los Chicago White Sox contra los Guardianes de Cleveland. Vamos a ver primero lo que sucedió en Wrigley Field para esta serie de los Cachorros, iniciando con el primer partido en donde salen con una victoria importante, 6-4 ese marcador final. Un triple de Ballesteros, Moisés Ballesteros, este novato venezolano que regresó a las grandes ligas para esta serie y causó impacto. Vamos a mencionar un poquito más de él y su actividad a lo largo de este fin de semana en lo más notable de este episodio, pero en este encuentro con ese triple le da esa ventaja a los Chicago Cubs y de ahí el bullpen hizo de lo suyo. 4 entradas lanzaron el bullpen, mantuvieron a los Tampa Bay Rays en 0. Porter Hodge, Drew Pomeranz, Brad Keller y Andrew Kittredge fueron los que lanzaron para terminar ese encuentro y mantener a los Tampa Bay Rays calladitos para así ganar el partido 6-4. Ahora, para el segundo encuentro, ahí las cosas no fueron a favor de los Chicago Cubs, ya que pierden 5-4. Antes de repasar lo que sucedió, voy a mencionar que en este día se retiró el gran Anthony Rizzo y causó también un clip para la memoria del muchacho Moisés Ballesteros, ya que conectó con su primer cuadrangular de su carrera y que a quién cree que le llegó esa pelotita más que a Anthony Rizzo, le pega en la mano, no la pudo capturar, el chavo detrás de Anthony Rizzo se queda con esa pelotita, pero se la regresan a Moisés Ballesteros. Muy bien de parte de este joven en este encuentro, pero no fue suficiente. Como vimos, Nick Fortes con ese cuadrangular le da el desempate a los Tampa Bay Rays y así ganan 5-4 ese marcador final en la parte alta de la novena. Brad Keller con ese cuadrangular que permite causa la derrota para los Chicago Cubs. Ahora tenían la oportunidad de por lo menos ganar la serie en ese tercer partido y es justamente lo que hicieron. 4-3 el marcador final. Nico Hoerner impulsando 2 carreras para la victoria. Parte baja de la séptima entrada, un momento muy importante en el partido y puede causar impacto Nico Hoerner. También Javier Assad entró como relevista en este encuentro y él es el que se lleva la victoria a pesar de un muy buen partido lanzado de Shota Imanaga. Sale del partido sin la ventaja, por lo cual no se le da la opción de ganar el partido. Y Javier Assad, lanzando 2 entradas como relevista, ayudó a los Chicago Cubs poder conseguir esta victoria. Impresionante lo que pudo hacer Javier Assad como relevista, una situación obviamente que no suele ver para un titular, pero en una serie donde utilizaron mucho al bullpen, se vio obligado el señor Craig Counsell utilizar a Javier Assad y hizo muy buen relevo, consiguiendo esa victoria, su tercera de la temporada para el mexicano. Ahora, con eso terminamos la actividad en Wrigley Field y le damos un vistazo a lo que fue los Chicago White Sox en su visita a Cleveland. No de las mejores, vamos a ser honestos desde ahorita les digo, fue una barrida, pero vamos a ir detalle a detalle de cada uno de los partidos, empezando con el primero, porque ahí sí estamos hablando de un partido impresionante por el lanzador Tanner Bibee. Este lanzador de los Guardianes de Cleveland lanzó un partido completo. Ya lo escucharon, 9 entradas lanzadas por Tyler Bibee. Ponchó a 10 bateadores de los Chicago White Sox. Cuando llegas a la 8ª entrada de un partido donde existe la posibilidad de un lanzador terminar un partido completo, hasta le estás empezando a echar porras a este muchacho porque
¿Quieres ver algo que ya en este día de las grandes ligas no existe? Ver un lanzador titular lanzar las 9 entradas y mantener el número de lanzamientos bajos. Lanzó 104 lanzamientos en 9 entradas. Estamos hablando de que hoy en día los lanzadores ya después de la cuarta, quinta entrada se están acercando a esos 100 lanzamientos. Fue un trabajo impresionante de Tyler Bybee, que dejó en 0 a los Chicago White Sox. Fue una blanqueada, agregándole a lo que fue un partido completo, pero así son las cosas. Pierden los Chicago White Sox 4-0 el marcador final de ese primer partido. Y luego en el segundo 3-1, solamente una carrera pudieron anotar temprano en el partido los Chicago White Sox, pero de ahí en adelante otra vez no pudieron hacer nada en el aspecto ofensivo, dejando muchos corredores en posición de anotar. Vimos este cuadrangular de Keyfish que pone en la segunda entrada arriba a los Cleveland Guardians, y de ahí en adelante no tuvieron que preocuparse nada más este equipo de Cleveland en la ofensiva de los Chicago Cubs. 3-1 el marcador final de ese partido. Y es justamente lo que hicieron los Guardianes de Cleveland. Cumplieron con esa barrida en contra de los Chicago White Sox. ¿Qué se le puede hacer en ese tercer partido? 3-2 el marcador final, pero vaya jugada de Brayan Rocchio, que previene esa pelotita que se fuera al outfield para entrar la carrera del empate de los Chicago White Sox y así terminar el partido. Sentado, consigue el out en primera base, termina el encuentro y limita la oportunidad de los Chicago White Sox de empatar y hacer interesante en la parte final. El encuentro no se dio, quedan barridos los Chicago White Sox. Es tiempo de dar vuelta a la página, olvidarse de esta serie y aprenderlo de lo bueno, ¿no?, que sucedió en ese encuentro, y preocuparse de las series que vienen en casa, porque ya están en la recta final. Es donde quiere sacarle el mayor provecho sobre lo que es esta juventud que existe en el plantel. Con eso le damos un final a lo que es el repaso de estas series. Los Chicago White Sox visitando a los Guardianes de Cleveland y los Chicago Cubs recibiendo a los Tampa Bay Rays. Ahora voy a enfocarme en lo que fue lo más notable para mí en estas series, iniciando con los Chicago Cubs e iniciando con el novato que se lució este fin de semana, Moisés Ballesteros, el venezolano. Increíble, 5 imparables en esta serie. Tuvo un imparable en cada uno de los partidos que jugó. Tuvo su primer cuadrangular de su carrera, impulsó 2 carreras y también se mostró veloz, ya que en una jugada llegó desde primera a home. Increíble esa velocidad que se vio de un chavo que está un poquito, que no pensaríamos sería la velocidad su fortaleza, pero lo demostró, que tal vez es algo que esté practicando en su tiempo en la AAA. Ballesteros demostró esa velocidad, y también en su triple, cómo pudo llegar a tercera base. Solamente el primer triple de su carrera en las grandes ligas y el tercer, incluyendo los que consiguió en AAA. Se vio muy bien Ballesteros en este fin de semana, y con lesiones a Kyle Tucker, otros jugadores de los Chicago Cubs. Y vaya sorpresa que pueda ser Moisés Ballesteros para los Cachorros en la postemporada. Increíble historia de este muchacho. Se la pasó la mayoría de la temporada en AAA, pero cuando se le ha llamado, ha aprovechado de esa oportunidad. Ballesteros, sin duda, hay promesa de verlo en la postemporada. Ahora vamos a platicar de un veterano que también se tiene que convertir en ese referente de los Chicago Cubs, y estamos hablando de Dansby Swanson, quien conectó con 3 imparables. Impulsó a 3 carreras. Ese doble que impulsó en el último partido le dio la ventaja a los Chicago Cubs. Así que muy bien para Dansby Swanson, involucrándose en lo que es la ofensiva de los Chicago Cubs. Y es el que se necesita en este momento con la lesión de Kyle Tucker que ya mencionaba. Un referente, un jugador de experiencia en postemporada y en momentos cruciales de una final de temporada.
Dansby Swanson está dando de qué hablar porque estamos viendo también un bajón en los números de ciertos jugadores. Pete Crow Armstrong, Matt Shaw también no se ha visto al mismo nivel que estamos viendo apenas hace 2 semanas. Entonces, veteranos como Dansby Swanson es lo que se necesita en este plantel y es el líder, ¿no? Se tiene que considerar como el líder en este momento de este equipo de los Cachorros. Y con eso le damos un vistazo al quien fue el último notable para mí, Nico Hoerner. En esa serie tuvo 6 imparables, impulsó 3 en el tercer partido, hizo de todo, 2, 2 y 2 fueron los imparables en cada uno de los partidos jugados. Y esto es lo que se necesita de Nico Hoerner porque es un jugador que tal como lo es Pete Crow Armstrong, cuando se pone en primera base existe la posibilidad de robar para los Chicago Cubs, algo que no se ha visto mucho esta temporada, pero Nico Hoerner es uno que ha contribuido bastante a esas bases robadas y cuando está en base en posición de anotar es una amenaza para entrar como carrera. Así que muy bien para Nico Hoerner y muy bien para estos veteranos. Ian Happ también tuvo una muy buena serie impulsando carreras. Esos son el núcleo del equipo de los Chicago White Sox y lo que los va a dar ese primer puesto del comodín para llegar a la postemporada. De eso no me cabe duda. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fueron los más notables en una serie para el olvido de los Chicago White Sox, empezando con Chase Meidroth, que tuvo un imparable en cada uno de estos partidos. Pero más allá de eso, es un jugador que tiene una racha en este momento de 10 partidos consecutivos con por lo menos un imparable. Es un jugador que se está poniendo en posición de anotar y está entrando como carrera. Es lo que se necesita de esta juventud, de ser versátil y poder amenazar de diferentes aspectos. También en el lado defensivo es un guante bastante sólido, Chase Meidroth, y también conectó con un cuadrangular, así que esta juventud es el momento donde tienen que aprovechar las últimas semanas para tener un puesto garantizado para la próxima temporada o por lo menos dar algo de qué pensar a los gerentes de los Chicago White Sox para seguir con este equipo en el futuro. Y ahora un jugador que le ha caído a los Chicago White Sox como sorpresa, pero una sorpresa muy buena para ese equipo de lanzadores titulares. Estoy hablando del venezolano Yoendrys Gómez, quien ha tenido muy poca actividad, pero en los momentos que ha lanzado se ha lucido bastante este jugador venezolano. Solamente se ha visto mal en un partido contra los Yankees, salió con una derrota, pero de ahí en adelante ha demostrado que tiene la capacidad de convertirse en un jugador estable en esa rotación de los Chicago White Sox. En este encuentro lanzó 5 entradas, solamente permitió 2 imparables y permitió 2 carreras, ponchó a 4 bateadores. Este jugador yo creo que está dándole nueva vida a su carrera, que empezó un poco mal con sus tiempos en Los Ángeles y Nueva York con los Yankees, pero aquí con los Chicago White Sox, en donde tal vez la presión no es igual a estar en Los Ángeles y en Nueva York, se ha podido establecer bien en esta rotación. Yoendrys Gómez, sin duda para mí, es un jugador que tiene aspiraciones de ser titular indiscutible para la próxima temporada para los Chicago White Sox. Y terminamos con otro lanzador joven que después del Juego de las Estrellas se ha visto bastante mejor y es Davis Martin. Davis Martin en esta serie lanzó también 5 entradas, solamente permitió 2 carreras, ponchó a 3 bateadores, pero Davis Martin es un jugador que en los últimos 2 partidos por lo menos ha podido lanzar más de 5 entradas y se ha visto bien haciéndolo. Yo creo que está manejando más su control y está limitando esas bases por bolas, lo que le está ayudando a mantenerse más tiempo en el campo de juego, cuando normalmente estábamos viendo a un Davis Martin después de la tercera entrada meterse en bastantes problemas. Ha estado haciendo los ajustes necesarios para mantenerse
en el partido y aportar más de lo necesario de un lanzador titular. Muy bien para Davis Martin. No sé si es un jugador que de aquí al final de la temporada tenga lo suficiente para demostrar que tiene un puesto garantizado para la próxima temporada. Pero, quién sabe, es joven y es lo que está a su favor, que puede hacer los ajustes y mejorar en la temporada baja para ser titular con los Chicago White Sox. Con eso le damos un final a lo que fueron los más notables para ambos equipos en sus respectivas series. Estamos viendo muchos jugadores latinos rompiéndola con los Chicago White Sox y con los Chicago Cubs. Es algo impresionante ver y más saber que vamos a tener presencia latina en la postemporada en la ciudad de Chicago. Hola, ¿qué tal amigos de Chingón Deportes Network? Jocelyn Farías aquí para el segmento de las apuestas. Primero hay que repasar las apuestas del último episodio donde apostamos que los Chicago Cubs y los Chicago White Sox ganarán su primer partido de la serie. Pero lamentablemente nomás atinamos a uno de los dos partidos. Los White Sox perdieron 4-0, pero los Chicago Cubs llegaron con la victoria de 6-4. Con la victoria de los Cubs y la apuesta ganada, pienso que vamos a entrar en una racha positiva nueva. Por eso, para este próximo partido, me tengo que ir con el gran Jameson Taillon, lanzador de los Chicago Cubs, que consiga 4.5 o más ponches contra los Piratas. La apuesta está en más 122. Si apuestan $25, ganarán $55 con 55 centavos. Me encanta esa apuesta a Jameson Taillon, que supera esos 4.5 ponches. Yo creo que lo hace. Están de visita, pero yo creo que sale esa victoria de la apuesta y entramos a esa racha positiva. Ahora yo voy a contribuir a esa racha positiva con los Chicago White Sox en su regreso a Wrigley Field después de ser barridos contra los Guardianes de Cleveland. Regresan para enfrentarse a los Baltimore Orioles. No son favoritos, están en más 123 esa apuesta, pero yo pienso que los Chicago White Sox ganan. Con $25 se gana 55 con 75 centavos. Estamos hablando de $110 entre las dos apuestas. Yo creo que lo conseguimos y recuerden de apostar con nosotros, apostar responsablemente también y estén atentos a nuestras redes sociales y también en nuestro próximo episodio en YouTube de Chingón Deportes Network para que vean los resultados de las apuestas. Así es, Noé. Hagan sus apuestas responsablemente ya.